Entonces, eso lo que va a hacer es que inserta el dato y el resto de elementos los va a desplazar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer nuestra función insert. Y por ejemplo, yo quisiera añadir un nuevo elemento en la posición con el índice 2, ¿no? Una característica que tiene es que tiene ese nuevo elemento que le agregamos con la función insert, que es justamente esa cadena de texto que dice tercer elemento, justamente en la posición con el índice que le indicamos, que en este caso es el 2, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy va a ser un nuevo tipo de dato, que es las listas. Si recordamos, por ejemplo, cuando nosotros en la sesión de operadores vimos el operador in, decía algo así como que el operador in nos iba a ayudar a saber si un elemento estaba o pertenecía a una secuencia, ¿no? Nosotros hicimos ejemplos con cadenas de texto, ¿no? Es decir, por ejemplo, hicimos un ejercicio en donde tal vez teníamos como una palabra y una frase completa y una palabra por separada, ¿no? Ambas en dos variables distintas, y preguntábamos si la palabra que nosotros escribimos se encontraba dentro de nuestra frase. Y ahí ocupábamos el operador in y el operador not in, ¿no? Pero decía que en general ese operador se aplicaba no solo para cadenas de texto, sino para en general secuencias. Y una de esas secuencias son las listas. Entonces vamos a ver a qué se refiere este tipo de dato. Lo primero que vamos a ver hoy va a ser la definición de lo que es una lista, algunas de las características, cómo nosotros podemos construir listas. Vamos a ver que podemos acceder a los elementos de una lista y al igual que con cadenas de texto, vamos a tener algo que se conoce como sublista. Vamos a ver dos tipos de operadores, que son los operadores que no modifican una lista y aquellos que sí lo hacen. Y finalmente vamos a ver cómo podemos modificar elementos específicos de una lista. Entonces, en principio, para comenzar esta parte, lo que tenemos que entender es que cuando nosotros hablamos en las primeras clases, habíamos dos tipos de datos esenciales. Los primeros eran primitivos simples, que incluían las cadenas de texto, los números y los datos booleanos. Pero hay otro tipo de datos que se le conocen como datos compuestos. Estos datos compuestos no son otra cosa más que un conjunto o una colección de elementos. ¿A qué se refiere esto? Viéndolo como de manera más visual, imaginemos que cada uno de estos datos que están en una columna representan tal vez un número, un booleano o una cadena de texto. Entonces, cuando nosotros juntamos varios de ellos y los metemos, por decirlo así, como en una bolsita o en una cajita, y esa cajita la tomamos como un solo dato, entonces en conjunto representan un dato compuesto, ¿no? Que como vemos no es otra cosa más que una colección de datos primitivos simples que son los que ya vimos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender como un dato compuesto. Entonces, una lista no va a ser otra cosa que eso, que un dato compuesto, ¿no? Pero aquí viene una definición interesante que nos dice que es una secuencia ordenada de objetos de distintos tipos, ¿no? Entonces, la primera parte es que nos dice que son ordenadas. La segunda parte es que nos dice que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Es decir, cada uno de estos datos pueden ser, no tiene que ser exactamente todos números o todas cadenas de texto o todos booleanos. Pueden ser uno un número, otro una cadena de texto, otro dato booleano. Eso se refiere a que pueden ser de distintos tipos. La construcción de estas listas se va a hacer por medio de los corchetes cuadrados, estos que estamos señalando, y cada uno de los elementos va a venir separado por comas. Entonces, esas son las primeras características que nosotros podemos entender por una lista. Viendo un ejemplo de cómo sería una lista, pues tenemos aquí una variable que se llama objetos y esta variable veamos que el elemento que está igualado o que está asignado tiene los corchetes cuadrados, ¿no? Tanto al inicio como al final. Y dentro de ellos tienen distintos tipos de datos primitivos simples, como números, cadenas de texto, booleano e incluso un flotante, ¿no? Cada uno de ellos viene separado por comas. Entonces, en conjunto, esto que tenemos en la primera parte es una lista, ¿no? Tal cual. Y una parte interesante es que nosotros dijimos que una lista es una secuencia ordenada. A lo que se refiere con que tiene un orden es que a cada elemento, al igual que en cadenas de texto, podemos asociarle un índice en específico. Y obviamente siempre iniciando por cero. Eso es importante, ¿no? Entonces, el primer elemento va a ser cero, uno, dos y tres, así hasta continuar y terminar con toda nuestra lista. Una cosa importante aquí y una anotación que hacer es que aquí ya no estoy poniendo los números negativos, pero también se aplica, ¿no? Es decir, también podemos iniciar desde el final con el menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, podemos utilizar de manera indistinta ambos índices, pero teniendo en cuenta que tienen un orden específico y que generalmente se ocupan más los positivos, decíamos eso, ¿no? Entonces, antes de ver estas características, vamos a ver un ejemplo de cómo luce una lista en nuestro editor de código. Entonces, vamos a formar aquí un nuevo archivo que se llame listas.py. Muy bien, ¿no? Y entonces lo primero que vamos a hacer es ver cómo nosotros podemos definir una lista de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento en los slides. Entonces vamos a definir aquí una variable
que se llame lista. Esta va a guardar justamente un elemento de ese tipo, una lista. Entonces la ponemos primero entre corchetes cuadrados y adentro podemos definir el número de elementos que nosotros queramos, ¿no? Y pueden ser de distintos tipos. Incluso una cosa interesante que nosotros podemos tener es que podemos tener una lista como un elemento de esta lista. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un número entero, podemos poner una cadena de texto e incluso, por ejemplo, podemos poner un dato booleano. Y lo que decía es que como otro elemento tal vez podríamos definir una segunda lista, ¿no? Es decir, volver a poner corchetes cuadrados y dentro de ella definir otro tipo de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos definir el número uno y el número 2, ¿no? Entonces, esto en conjunto es una lista y que tiene cuatro elementos distintos, un dato entero, una cadena de texto, un booleano y otra lista dentro, que a su vez tiene dos elementos más, ¿no? Son dos números enteros. Si nosotros imprimimos esto en nuestra terminal, veamos qué es lo que nos resulta, ¿no? Si hacemos esto, aquí adentro va lista. Muy bien. Si ejecutamos esto, veamos que lo que nosotros esperamos es que justamente nos dé el resultado de nuestra lista, tal cual como nosotros lo imprimimos o lo estamos escribiendo acá arriba, ¿no? Entonces nos devuelve ese resultado exactamente. Entonces esa es la primera parte. Luego, lo siguiente es ver las características que tiene una lista. Tiene tres principalmente. Y estas son muy importantes porque en la siguiente clase, ahorita que vamos a tener, vamos a ver otro tipo de dato que se llama tupla y que es muy parecido, pero en las características hay una en especial que es distinta y es muy importante. Entonces, la primera característica es que dice que tiene un orden, ¿no? Ya vimos lo del orden, quiere decir que cada elemento se le puede asociar un índice, tanto positivo como negativo. La segunda es que pueden contener elementos de distintos tipos. Lo que decíamos, no todos tienen que ser números, no todos tienen que ser cadenas de texto, podemos combinarlos e incluso ahorita vimos un ejemplo en donde podíamos meter una lista dentro de otra, ¿no? Y la tercera, y es la característica clave, es que son mutables, es decir, pueden alterarse durante la ejecución de un programa. ¿Eso qué quiere decir que son mutables? Pues no es otra cosa más que una lista puede ir cambiando a lo largo de la ejecución del programa. Es decir, yo le puedo agregar elementos, le puedo quitar elementos, puedo tomar una sublista, es decir, puedo hacer distintas cosas para modificar su estructura inicial como yo la hice en la declaración, ¿no? Entonces no se mantiene estática, es un tipo de dato mutable, justamente por esa razón, ¿no? Ahora, nosotros vimos que para crear una lista, pues podemos hacerla de una forma que es poner los corchetes cuadrados y definir los elementos dentro de ella, ¿no? Pero hay una segunda forma en que nosotros podemos crear una lista y es por medio de la función list, ¿no? Al igual que, por ejemplo, veíamos que podemos convertir una cadena de texto a un entero o una cadena de texto a un flotante con su función respectiva, pasa lo mismo con listas. Hay una función específica que es list y adentro de esos paréntesis tenemos que poner lo que nosotros vamos a convertir a una lista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese elemento que metemos dentro de esa función? Pues no es otra cosa más que una secuencia o una colección. Entonces regresamos acá a nuestro código y lo que vamos a hacer es justamente ver la creación de una lista. Entonces vamos a poner únicamente como un título que diga eso. Creación de una lista. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a partir de la función list que vimos hace un momento. Y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a definir una secuencia de datos, que es parecido a una lista, pero no es estrictamente eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues en principio, por ejemplo, aquí yo puedo definir un entero, una coma, después tal vez una cadena de texto con una palabra en específico y, por ejemplo, un dato booleano. Entonces, esto que yo definí aquí en mi variable C es una secuencia y veamos que no es exactamente lo mismo que una lista, que a la vez también una lista es una secuencia, pero una secuencia no necesariamente tiene que ser una lista, ¿no? Como lo vemos de este lado. Únicamente decimos que es una secuencia porque son varios datos y separados por comas cada uno de ellos, ¿no? Entonces simplemente es eso. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de dato, podemos definir una lista a partir de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a definir una variable que se llame L, o es más, directamente lo vamos a hacer con la función print. Aquí vamos a poner dentro la función list y adentro de esta función list, ahora sí, vamos a copiar nuestra secuencia que es la letra C, ¿no? Nuestra variable C. Si ejecutamos esto, veamos que ahora lo que nos devuelve es la lista, ahora sí, por los corchetes cuadrados, por eso identificamos que es una lista, con los mismos datos que tenemos en la secuencia. Y una observación importante es que C, esta variable, no es una lista tal cual, sino por medio de esta función list es que la convertimos a una lista y lo podemos ver con los corchetes cuadrados de este lado, ¿no? Otro ejemplo de secuencia que nosotros podemos ver y a formar una cadena a partir o una lista a partir de ello es una cadena de texto, ¿no? Entonces, también con una string nosotros podemos formar una lista, justamente porque también es una secuencia de caracteres. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a definir aquí abajo una variable d que tenga una palabra, por ejemplo, Python, ¿no?
Y entonces, a partir de esto, nosotros vamos a formar una lista con la función de arriba. Entonces, ponemos un print, ponemos adentro la función list y después, dentro de ella ponemos nuestra variable d, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que vamos a convertir esa cadena de texto en una lista. Si lo ejecutamos, veamos que lo que nos devuelve es la misma palabra, pero separada por caracteres, ¿no? Entonces, cada elemento de nuestra lista va a ser una letra en este caso, ¿no? Entonces, tiene la letra P, la Y, la T, y así hasta terminar con toda nuestra palabra. Cada uno de los elementos está separado por comas y tiene los corchetes cuadrados de inicio y de cierre. Entonces, en efecto, estamos hablando de una lista, ¿no? Entonces, podemos convertir en general una secuencia de datos, como lo vimos arriba, a una lista e incluso una cadena de texto como lo tenemos de este lado, ¿no? Entonces esa es la parte interesante que nosotros podemos ver. Ahora, al igual que como en cadenas de texto, nosotros podemos acceder a los elementos de dicha lista por medio de su índice. La notación es exactamente la misma. Poner el nombre de nuestra lista, corchetes cuadrados y adentro algún índice que nosotros definamos de nuestra lista. Obviamente recordando que si utilizamos los índices positivos, el primer elemento tiene el índice 0, ¿no? Y también podemos utilizar de manera indistinta los índices negativos. Entonces vamos a ver únicamente un ejemplo con índices positivos, es exactamente lo mismo con los índices negativos. Entonces vamos a poner que queremos acceder a los elementos de una lista. Muy bien, ¿no? Entonces ponemos eso como un comentario y vamos a definir aquí, de hecho, por ejemplo, podemos utilizar la misma lista que tenemos acá arriba, entonces únicamente la vamos a copiar y la vamos a pegar de este lado, ¿no? Aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? Queremos acceder a algún elemento, ¿no? Entonces vamos a poner un print para visualizar eso. Ponemos el nombre de nuestra lista, corchetes cuadrados, y por ejemplo, supongamos que tal vez queremos acceder a la segunda palabra que tenemos como una cadena de texto, ¿no? Entonces sabemos que como es en la segunda posición, tiene índice 1. Entonces ponemos eso y verificamos que en efecto nos da esa palabra de regreso, ¿no? Entonces, al igual que lo hacíamos con cadenas de texto, pero únicamente que en este caso cada índice representa un elemento en conjunto, ¿no? Por ejemplo, esta última lista que nosotros tenemos al final es el cuarto elemento, entonces tiene un índice 3. Si lo ponemos acá, veamos que lo que nos regresa es justamente esa lista que está al final, ¿no? Justo porque es un elemento de nuestra lista original. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos acceder a los elementos de una lista. Y también, al igual como en las cadenas de texto, nosotros podemos tomar fragmentos de ella, ¿no? Es decir, armar una sublista. Y la anotación es también exactamente la misma. Poner el nombre de nuestra lista, el primer índice, el índice del cual nosotros queremos empezar a tomar nuestra sublista. J va a ser el elemento anterior al índice que nosotros definamos acá. Y vamos a tomar elementos cada K, ¿no? Entonces este K va a representar como el número de saltos que vamos a dar entre cada elemento, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo rápido también de ambos. Y aquí vamos a utilizar la misma lista. Y supongamos que nosotros, por ejemplo, queremos, pues vamos a poner por separado. Vamos a poner una variable que se llame L1, que va a ser igual a nuestra lista. Vamos aquí, esta va a ser una primer sublista. Entonces, primero tenemos que acceder a la lista de la cual queremos hacer dicha sublista. Dos corchetes cuadrados. Y vamos a poner en principio desde dónde queremos tomar hasta dónde queremos terminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que solo queremos la sublista que tiene a nuestra cadena de texto y a nuestro booleano. Entonces, tenemos que indicarle el elemento donde vamos a iniciar, que en este caso es la palabra Python, que tiene el índice 1, ¿no? Veíamos hace un momento. Luego dos puntos y tenemos que tomar el índice, el número de índice que va a tomar uno anterior, pues, ¿no? Entonces, si tomamos el 3 vamos a terminar hasta el 2. Si tomamos el 4 vamos a terminar en el 3, ¿no? Entonces, tenemos que indicar ese índice. Como nosotros queremos tomar hasta nuestro booleano, tenemos que tomar un índice después, ¿no? Que en este caso sería el índice que corresponde a nuestra lista de al final, ¿no? Entonces, corresponde al índice número 3, ¿no? Si hacemos esto y vamos aquí a copiar un print que imprima esa sublista. Ejecutamos y veamos que en efecto únicamente esa nueva lista tiene esos dos elementos, nuestra cadena de texto y nuestro booleano. Y decíamos que también nosotros podríamos poner números de saltos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a copiar esto que teníamos acá para hacer una segunda sublista. A esta la vamos a llamar L2. Y lo que vamos a hacer es que como son pocos elementos, vamos a decirle que queremos tomar todos, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso? Pues únicamente poniendo los dos puntos, ¿no? Vacíos, sin un índice de inicio ni de final. Entonces, con eso le decimos que queremos tomar toda nuestra lista y únicamente le vamos a agregar el número de saltos. En este caso, por ejemplo, le podemos agregar un salto de 2, ¿no? Si nosotros ejecutamos este código, vamos a ver qué es lo que nos devuelve.
y va a ser una sublista que tiene al elemento uno y a nuestro booleano. Eso es porque decíamos que en principio toma el primer elemento, lo mete a la sublista, toma un salto de 2, es decir, omite esta palabra, y toma el siguiente elemento, que es nuestro booleano, ¿no? Después el siguiente va a ser un salto, por eso es que ya no toma ese último elemento, ¿no? Entonces solo tiene el número uno y nuestro booleano, que es verdadero. Entonces, así es como funcionan las listas. Digamos que en cuestión de índices y en cuestión de acceso a elementos, pues se parece mucho a lo que es una cadena de texto, ¿no? De hecho, la notación es prácticamente la misma, ¿no? Solo que la idea cambió un poco porque ya no hablamos de caracteres, sino de elementos de una lista, pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a avanzar con la siguiente parte y es ver qué tipo de operaciones nosotros podemos hacer con las listas. Y al inicio hablábamos que podíamos categorizarlos en dos tipos. Los primeros son aquellos que no modifican una lista y los segundos son los que sí modifican a la lista. Vamos a ver en principio cuáles son los operadores que no van a modificar a mi lista, ¿no? Entonces, la primera operación que nosotros podemos hacer es por medio de esta función que es len, ¿no? Entonces, ¿cuál es la notación? Poner len, paréntesis, y adentro de ellos vamos a poner nuestra lista. Esto lo que nos va a devolver es el número de elementos que tiene nuestra lista. Entonces, vamos a ver un ejemplo acerca de eso. Vamos a poner aquí un título que diga operadores que no modifican a una lista para hacer la distinción con aquellos que sí lo hacen, ¿no? Entonces, hacemos eso y vamos a poner como ejemplo tres listas. Vamos a construirlas, ¿no? Entonces, vamos a tomar una lista uno que sea, por ejemplo, la que teníamos acá arriba, ¿no? Entonces, tomamos exactamente esta misma lista y la pegamos de este lado. Vamos a tomar una lista 2 que sea, por ejemplo, una lista que tenga puras letras, puros caracteres, ¿no? Entonces ponemos la letra A, ponemos, por ejemplo, la letra C y ponemos otras dos que sean, por ejemplo, mayúsculas, tal vez, ¿no? Ponemos una letra T y ponemos una letra X. Muy bien, ¿no? Esta es nuestra lista 2. Tomamos una lista 3 que sea igual, por ejemplo, a una lista que tenga puros números, es decir, 1, 3, 5, 70 y volvemos a repetir el número 1. Y después una lista 4 que sea una lista, por ejemplo, de puros datos booleanos. Entonces hacemos esa lista, que sea un true como primer elemento, otro verdadero como segundo elemento y un falso al final, ¿no? Entonces, esas son nuestras cuatro listas como ejemplos para lo que vamos a hacer en estos operadores. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es la función len, ¿no? Entonces, vamos a utilizar un print para visualizar el resultado. Ponemos aquí la función len y adentro de esta función vamos a poner la primera lista o en general cualquier lista que nosotros queramos definir, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar nuestra lista uno, ¿no? Vamos a ver que si nosotros ejecutamos esto, nos devuelve el número 4, ¿no? Justamente porque nuestra lista uno tiene 4 elementos, donde esta última lista cuenta como un elemento solo, ¿no? Entonces, en efecto, esa lista tiene 4 elementos y eso es lo que hace la función len. Ahora, hay dos funciones parecidas como en cadenas de texto, que por un lado es la función mínimo, que lo que va a hacer esto es que nos va a devolver el elemento mínimo de nuestra lista, pero una característica importante es que siempre que los datos sean comparables, ¿no? Es decir, si nosotros queremos comparar cadenas de texto, pues sí es posible, ¿no? Si queremos comparar números, pues también. Pero si queremos comparar elementos como, por ejemplo, una lista que tenga un número, otra que tenga un booleano y una cadena de texto, no son comparables entre sí, ¿no? Entonces, eso no nos va a devolver un resultado, sino más bien nos va a devolver un error, ¿no? Y análogamente también tenemos la función máximo, que es exactamente lo mismo, nos devuelve el elemento máximo siempre que los datos sean comparables. Entonces, vamos a ver esos dos, un ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí ponemos un print y ponemos la función mínimo. Y por ejemplo, vamos a utilizar en nuestra lista 2, ¿no? Entonces aquí adentro de este mínimo ponemos lista 2. Si ejecutamos esto, veamos que nos devuelve que el elemento mínimo va a ser la letra T, ¿no? Esto recordando el código ASCII, ¿no? Que decíamos que en general las mayúsculas tienen un índice menor que las minúsculas. Entonces, por eso es que esta en principio es mayor que los dos primeros elementos. Y luego entre la T y la X, pues está primero la T en el abecedario, ¿no? Entonces, por eso es que la letra T, pues es el elemento mínimo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pongo en lugar de la lista 2 pongo la lista uno, ¿no? Aquí estábamos hablando de puras letras, de puras cadenas de texto, pero ¿qué pasa si yo utilizo la lista uno? Lo que pasa es que me dice que hay un tipo de error, ¿no? Hay un type error. Entonces, esto lo que quiere decir, y de hecho aquí me lo muestra en el mensaje, que no se pueden comparar prácticamente una cadena de texto con un entero, ¿no? O en general con cualquier otro tipo de dato, con un booleano, incluso con otra lista. Entonces, como no son comparables, pues no me devuelve ningún resultado, sino que me manda un type error, como lo vemos de este lado, ¿no? En general, un error, ¿no?
Entonces vamos a cambiarle aquí al 2 y lo mismo podemos hacer con el máximo, únicamente ya nada más vamos a ver el ejemplo, porque es exactamente lo mismo, los datos tienen que ser comparables. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, la lista 3, ¿no? Que es la de números. Entonces, en este caso, la lista 3, esa función max me va a devolver el número 70, que en efecto es el más grande de los elementos de mi lista 3, ¿no? Entonces, eso es lo que hace nuestra función máximo. La siguiente es la función suma, que lo que va a hacer esto es que va a sumar todos los elementos de la lista siempre y cuando los datos se puedan sumar, ¿no? Eso también es importante. Entonces, vamos a ver un ejemplo de ello. Vamos a poner aquí un print, vamos a poner la función suma y adentro vamos a utilizar otra vez nuestra lista 3, que es la de números. Entonces, hacemos eso, lo imprimimos y veamos que nos devuelve el número 80, ¿no? Que justamente es el resultado de sumar todos los elementos de esa lista. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora yo pruebo con la lista 2, ¿no? Tal vez lo que esperaríamos en esta lista, en la lista 2 que estamos hablando de puras cadenas de texto, es que hiciera como una concatenación, ¿no? Tal vez eso es como lo esperado. Pero veamos que si nosotros lo ejecutamos, también nos manda un mensaje de error, ¿no? Y justamente porque nos dice que nosotros estamos queriendo sumar cadenas de texto y eso no son datos enteros, ¿no? O no son números. Entonces, por lo tanto, no se puede realizar la suma. ¿Esto por qué pasa? Porque exclusivamente la función suma es tal cual como si nosotros utilizáramos el operador de suma, pero hablando de números, ¿no? Entonces, lo que está intentando hacer Python, el intérprete de Python en el fondo, es como sumar en el contexto de números, pero nosotros le estamos pasando cadenas de texto, entonces no sabe qué hacer con ellas, ¿no? Y por eso es que nos devuelve este mensaje de error. Entonces, esta función suma sí va a ocupar como el símbolo de sumar, pero exclusivamente para números. Solo va a funcionar para ese tipo de datos, porque en cadenas de texto, pues vemos que no funciona, ¿no? Porque nos dice que no se pueden operar entre ellas. Entonces, eso es lo que está pasando. Y obviamente, pues si nosotros intentamos con, por ejemplo, con como una lista como la primera, que tiene distintos tipos de datos, pues tampoco se va a poder sumar, ¿no? Entonces, esta función suma funciona exclusivamente con números. Entonces, le vamos a dejar así para que no nos mande ese mensaje de error. Es la lista 3. Muy bien. Llevamos 4 métodos. El siguiente, el quinto método, va a ser recordar un poco acerca del operador int, que justamente decíamos que ese nos ayudaba a comprobar que cierto dato se encontraba en una secuencia, ¿no? En este caso vamos a hacerlo con listas. Entonces la anotación es poner dato int lista, nos va a devolver verdadero si el dato que pusimos pertenece a la lista y falso en el caso contrario. Por ejemplo, vamos a utilizar una letra que sea, por ejemplo, la letra M y decimos in y vamos a ocupar la lista 2, que es la de cadenas de texto, ¿no? Entonces preguntamos si la letra M está en mi lista 2, ejecutamos y vemos que nos dice que es falso, ¿no? Justamente porque no está esa letra. Pero si nosotros, por ejemplo, le ponemos aquí la letra T mayúscula, me va a decir que en efecto se encuentra, ¿no? Por eso es que me devuelve un verdadero. Entonces, estos son los primeros 5 métodos que llevamos. El siguiente método va a ser la función count. La anotación es poner el nombre de nuestra lista .count y adentro un dato en específico. Lo que va a hacer esto es que nos va a devolver cuántas veces se encuentra el dato que nosotros pusimos en nuestra lista. Entonces vamos a ver ejemplo de ello. Entonces regresamos acá al código. Vamos a poner aquí un print. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tomar la lista 4, que es la de booleanos, ponemos .count y preguntamos, por ejemplo, cuántas veces se encuentra el valor verdadero, ¿no? Si ejecutamos esto, veamos que lo que nos devuelve es el número 2, ¿no? Justamente porque en nuestra lista 4 se encuentra 2 veces ese elemento, el elemento true, ¿no? E incluso, por ejemplo, aquí podríamos preguntar por nuestra lista 3 y el número 1, justo, ¿no? Ejecutamos esto y también nos devuelve el número 2, ¿no? Justamente porque en nuestra lista 3 también está 2 veces repetido el número 1, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es, va a contar cuántas veces el dato que yo pongo aquí adentro se encuentra dentro de mi lista. Entonces, llegar a ser útil esto para saber cuántas repeticiones tenemos de determinado elemento, ¿no? Entonces, esa es la función count. Luego, el siguiente método es la función index, que lo que va a hacer esto, la anotación es parecida a la anterior, poner el nombre de nuestra lista, punto index, y adentro un dato en específico. Esto va a devolver la posición que ocupa en nuestra lista el dato que nosotros le pusimos, pero solo la primera coincidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos ese dato que pusimos en el paréntesis repetido más veces, el índice que nos va a devolver no es el último ni el del medio, sino el primero. La primera coincidencia que encuentra en mi lista es el índice que me va a devolver
obviamente con tomando índices positivos, ¿no? Entonces vamos a ver eso en nuestro código. Muy bien, vamos a ejecutar un print. Ponemos, por ejemplo, nuestra lista 1.index y, por ejemplo, preguntamos por nuestra cadena de texto Python, ¿no? ¿Cuál es el índice que nosotros vamos a tener en esa cadena? Nos dice que el índice de ese dato, de esa cadena de texto Python, es el número 1. Si nosotros verificamos, en efecto se encuentra en la segunda posición, por lo tanto, sí tiene el índice 1 positivo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en lugar de esto pregunto por el número 1, pero no en mi lista 1, sino en mi lista 3, ¿no? Verifiquemos que aquí tenemos dos unos, el primero y el último, ¿no? ¿Cuál de los dos índices me devolverá? Si ejecutamos esto, veamos que me da el número 0. Eso quiere decir que me devuelve la primera posición. No me devuelve este segundo 1, sino me devuelve el índice de este primer elemento que encuentra, ¿no? Entonces, la función index, aunque tengamos elementos repetidos, me va a devolver el índice de la primera coincidencia que encuentre en mi lista que yo le indiqué, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser la función index. Y el siguiente método es el método all, que lo que va a hacer esto, tenemos que poner all, paréntesis, nuestra lista nos va a devolver un verdadero si todos los elementos de la lista L, que es la que pusimos dentro de los paréntesis, es verdadero. Y un falso en caso contrario. Es decir, es como una especie del operador AND que veíamos en la sesión de ayer, pero para listas. Es decir, todos los elementos de esa lista tienen que ser verdaderos para que nos dé ese método también verdadero, ¿no? Vamos a ver ese ejemplo. Entonces, por acá vamos a poner un print, ponemos all y ponemos alguna lista, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a poner la lista 4, que es la de booleanos. Entonces, si ejecutamos esto, veamos que lo que nos devuelve es un falso. Y la razón de eso es que en nuestra lista no todos los valores son verdaderos. Es decir, aquí tenemos un falso al final, ¿no? Entonces, como hay un valor falso, esto nos va a devolver un falso. Si todos fueran verdaderos, esto nos devuelve un true, ¿no? Y también tenemos una propiedad hermana de esta que es any, que lo que va a hacer esto es prácticamente lo opuesto. Nos va a devolver un verdadero si alguno de los elementos de la lista es verdadero y falso en el caso contrario, ¿no? Es decir, se vuelve un poco menos estricta. Entonces vamos a ver eso. Entonces ponemos aquí un print, ejecutamos dentro la función any y ponemos otra vez nuestra lista 4. Si ejecutamos esto, ahora sí esperamos que nos devuelva un verdadero, justo porque tenemos dos trues, ¿no? Entonces, en efecto, no todos los elementos son verdaderos, pero con que haya uno solo, con eso nos es suficiente para que esta función nos dé true, ¿no? En el único caso en que nos da falso es en que todos los elementos son falsos, ¿no? Entonces, así es como funciona la función all y any. Y en general, pues estos son todos los operadores que nosotros podemos utilizar. Y una característica importante que tienen todos estos operadores es justamente que, como vimos, ninguna lista fue modificada, ¿no? Es decir, en el fondo, estos métodos o estas propiedades nos dan información, pero de nuestras listas tal cual, ¿no? Como están. A lo que se refiere con esto es de que, pues nos dan como cuántos datos son, el elemento máximo, la suma de ellos, si algún elemento pertenece a nuestras listas y demás, ¿no? En general, son cosas que no modifican a mi lista en sí. La lista sigue siendo la misma como las declaré en un inicio, ¿no? No hay ninguna modificación, no hay ningún elemento nuevo, no hemos quitado nada, simplemente es información que surge a partir de lo que nosotros ya tenemos, ¿no? Por eso es que se le conocen como operadores que no modifican una lista. Ahorita vamos a ver los que sí las modifican, pero estos son los básicos, ¿no? Como los que no la modifican. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con los siguientes, que son los operadores que sí modifican una lista. Vamos a ver cuáles son estos. El primero de ellos es el operador de suma, que lo que va a hacer esto prácticamente va a ser lo mismo que en cadenas de texto. Vamos a tener dos listas distintas y si le ponemos el operador de suma en medio de ellas, va a concatenar los elementos de la lista 1 y con la lista 2, ¿no? Es decir, nos va a dar una tercera lista o una nueva lista en donde va a contener los elementos de la primera con los de la segunda. Vamos a ver un ejemplo de eso. Y para ello, lo que vamos a utilizar van a ser las primeras tres listas que utilizamos arriba. Entonces las vamos a pegar acá abajo. Muy bien, ¿no? Entonces pegamos esas y lo primero que vamos a hacer, le vamos a poner un print. Y lo que va a hacer este print es poner, por ejemplo, una lista 1. Vamos a poner el operador de más. Y la lista 2 vamos a utilizar, ¿no? Vamos a ver qué resulta de esta ejecución. Y veamos que lo que nos devuelve es una sola lista,
pero la característica que tiene es que combina los elementos de la primera con los de la segunda. Los de la primera son estos primeros cuatro y los de la segunda son todas las cadenas de texto que están al final, ¿no? Entonces, en efecto, las concatena, ¿no? Y todo lo que eso implica, tanto como en los índices, en posición y demás, ¿no? Entonces, esto ya hace una nueva lista, ¿no? Que es la concatenación de nuestras listas, como lo estamos viendo aquí en el código. Esa es la primera operación. La siguiente es la operación append, que lo que va a hacer esto es que nos va a permitir agregar elementos a una lista. La notación es poner el nombre de nuestra lista punto append, entre paréntesis, el dato que nosotros queremos agregar a esa lista, ¿no? Y una parte importante es que ese dato lo va a añadir al final de nuestra lista, ¿no? Entonces, esa es una observación interesante a hacer notar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a, por ejemplo, agregar un dato a nuestra lista uno. Entonces ponemos el nombre de nuestra lista, después punto append, y el elemento que nosotros queramos agregar. Por ejemplo, yo quiero agregar el número 85, ¿no? Entonces, si hago esto y después vuelvo a imprimir mi lista uno para ver cómo resulta después de esa modificación, vamos a ver que tiene exactamente los mismos elementos que teníamos en un inicio y le agregamos el nuevo dato que es el número 85, que es el que está dentro de nuestro método append, ¿no? Entonces, en efecto, esto agrega nuevos elementos y puede ser de cualquier tipo, una lista, un dato booleano, una cadena de texto, en fin, ¿no? Puede ser cualquier dato que nosotros definamos en esta función. Eso es lo que hace esa función append. Esta puede llegar a ser muy útil a la hora que nosotros queramos agregar nuevos elementos. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos agregar, por ejemplo, no un solo elemento, sino tal vez queremos agregar una secuencia de datos, ¿no? Es decir, tal vez tres, cuatro datos. Y para ello va a existir la función extend, que lo que va a hacer esto es agregar esa cantidad de datos o esa secuencia de datos al final de nuestra lista, ¿no? Entonces la anotación es poner el nombre de nuestra lista .extend y adentro una secuencia de datos, que ya vimos cómo funciona una secuencia. Puede ser tal cual una lista de datos o puede ser, por ejemplo, una cadena de texto en general, ¿no? Lo que sea una secuencia, como lo vimos en un inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar nuestra lista uno, vamos a utilizar el método extend y adentro aquí vamos a definir, por ejemplo, una variable que se llame secuencia. Entonces vamos a utilizar esa variable y la vamos a definir aquí arriba. Secuencia. Y por ejemplo, vamos a definir aquí que esta secuencia va a ser un número flotante, un booleano y una cadena de texto, ¿no? Que diga la palabra sí. Entonces, si realizamos esta ejecución y al final volvemos a imprimir cómo se luce mi lista uno después de esta modificación, veamos que lo que va a resultar es que en principio me devuelve la lista uno que yo traía ya modificada en la ejecución de arriba, ¿no? Con el punto app. Esa es la misma lista que me devuelve aquí abajo. Y luego le añade los elementos de mi secuencia que yo puse arriba, ¿no? Que es el 2.6, mi booleano y la cadena de texto sí, ¿no? Entonces, en efecto, veamos que la función extend es prácticamente como la función append, pero la diferencia que hace la función extend es que puede añadir más elementos, ¿no? La función append es para uno solo, pero la función extend puede servir para más de uno, ¿no? Como lo vemos en el ejemplo. Entonces, eso es lo que hace la función extend y la función .append. Y ambas los ponen al final de nuestra lista, ¿no? Eso es importante tenerlo en consideración, sobre todo por el tema de los índices, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen ambas. El siguiente método que nosotros vamos a ver para modificar una lista es la función insert. ¿Qué va a hacer esto? Pues nosotros dijimos que si queremos añadir un nuevo elemento, lo podemos hacer con la función .append, pero esta nos lo añade al final, ¿no? Pero ¿qué pasa si tal vez yo quisiera añadir ese elemento al inicio o tal vez en medio, ¿no? Para eso nos va a servir la función insert. Entonces, la anotación es poner lista, el nombre de nuestra lista .insert y va a requerir dos parámetros. El primero es un índice. Este índice va a ser justamente en donde nosotros queremos meter ese dato. Aquí donde le vamos a indicar, por ejemplo, un índice cero o un índice de en medio, por ejemplo, o tal vez donde nosotros lo definamos a tres cuartos, a un tercio, donde sea, ¿no? Y el segundo parámetro que recibe es el dato que nosotros vamos a insertar, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es que inserta el dato y el resto de elementos los va a desplazar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer nuestra función insert. Vamos a ver un ejemplo y para ello vamos a irnos acá a esta parte. Vamos a modificar, por ejemplo, nuestra lista uno otra vez. Vamos a poner punto la función insert. Y por ejemplo, yo quisiera añadir un nuevo elemento en la posición con el índice 2, ¿no? Entonces, ¿qué es el tercer elemento, no? Sería el tercer elemento el que yo voy a añadir de este lado y justamente que diga esa cadena de texto. Tercer elemento.
Muy bien, ¿no? Si yo hago eso y después vuelvo a imprimir mi lista, verificamos qué es lo que nos regresa. Y en principio es la lista que nosotros teníamos arriba, la modificada, ya con todos los cambios que le hemos hecho. Pero una característica que tiene es que tiene ese nuevo elemento que le agregamos con la función insert, que es justamente esa cadena de texto que dice tercer elemento, justamente en la posición con el índice que le indicamos, que en este caso es el 2, ¿no? Y vemos que el tercer elemento es esa frase, ¿no? Que tenemos. Entonces, en efecto, la pone en la posición que nosotros definimos y el resto de elementos los recorre, ¿no? Los desplaza hacia la derecha, como lo vemos en nuestra terminal. Entonces, eso es importante también a la hora de considerar los índices, ¿no? Porque todos los va a recorrer un espacio, dependiendo de nosotros pongamos nuestro elemento con la función insert, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer esa función para agregar un dato en una posición en específica. Luego tenemos la función remove, que como vimos, todas estas tres características que hemos visto, estas tres propiedades, tanto insert como extend y append, lo que van a hacer es agregar datos. Pero para quitarlos tenemos este primer método que es remove. La notación es exactamente la misma que hemos visto, el nombre de nuestra lista, punto remove y el dato que queremos eliminar, ¿no? ¿Cuál dato va a eliminar en caso de que tengamos una repetición? Pues igual va a eliminar la primera coincidencia que encuentre en nuestra lista. Entonces vamos a ver eso. Y aquí abajo vamos a poner, por ejemplo, nuestra lista 1. Vamos a aplicarle el método remove. Y, por ejemplo, supongamos que tal vez yo ya no quiero que esté, por ejemplo, el número 85 que puse inicialmente, ¿no? Entonces vamos a borrarlo por medio de esa función remove. Si volvemos a imprimir mi lista, veamos qué es lo que nos resulta. Entonces, ejecutamos esto y veamos que es exactamente la misma lista que tenemos arriba, únicamente que el número 85 que teníamos casi al final ya no aparece, ¿no? Ya no aparece ese elemento. Entonces, en efecto, me lo está eliminando de mi lista. Esa es una primera función que nos va a ayudar a quitar elementos de mi lista. El siguiente método es muy parecido a este, que es la función pop. La notación es la misma, únicamente tenemos que poner pop y lo que va adentro es un índice. Aquí yo lo puse entre primero los paréntesis y después los corchetes cuadrados, pero podemos omitir los corchetes cuadrados y directamente poner nuestro índice que definamos, ¿no? Esto lo que va a ser lo mismo, ¿no? Nos va a devolver la lista con elemento ya quitado, pero tiene una característica interesante que ahorita vamos a ver, ¿no? Y justamente la dice aquí, nos va a devolver el dato, pero vamos a ver cómo funciona esa parte que nos devuelve el dato. Entonces vamos acá, vamos otra vez a nuestra lista 1, vamos a aplicarle el método .pop y adentro ya no vamos a poner el elemento directo, sino decíamos el índice. Entonces ya va a ser un número lo que vamos a poner aquí adentro, ¿no? Y tal vez, por ejemplo, yo quiero eliminar mi palabra Python, ¿no? Que es la que está en la segunda posición. Entonces le tengo que poner el índice 1, ¿no? Que es el que le corresponde. Si nosotros volvemos a imprimir nuestra lista, ponemos aquí lista 1, veamos que el resultado que nos da es la misma lista, únicamente que le estamos quitando ese segundo elemento que le pusimos por medio del índice, ¿no? Entonces funciona parecido a la función remove que tenemos arriba. La diferencia que nosotros encontramos es que la función remove podemos ingresar el dato específico. No tenemos que ingresar un índice, sino directamente el dato que queremos eliminar. Y en la función pop lo hacemos por medio del índice, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Pero una característica más o adicional que tiene nuestra función pop es que nos regresa el dato. ¿A qué se refiere eso? Es que si nosotros, por ejemplo, a esta instrucción donde estamos eliminando el índice 1, le agregamos un print, veamos que lo que hace esta función o este método es que antes de eliminarlo, nos devuelve el elemento que está eliminando, ¿no? Es decir, Python, la cadena de texto Python, ¿no? Esa es una característica que tiene la función .pop, que lo elimina, pero a la vez nos lo está mostrando qué es lo que está eliminando. Y después, ahora sí, cuando volvemos a imprimir esto, pues vemos que nuestra lista ya no tiene en efecto ese elemento que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, esa es como una propiedad que puede llegar a ser útil a la hora de que nosotros eliminemos datos, ¿no? Porque esta función nos puede ayudar a definir o a mostrarnos qué es lo que está eliminando y después ya lo podemos utilizar sin problemas, ¿no? Entonces eso es lo que hace la función .pop. Entonces vamos a ver la siguiente. La siguiente es la función sort, que lo que va a hacer esto es que nos va a ayudar a organizar nuestras listas, a ordenar los elementos de acuerdo, dice aquí, a un orden predefinido, siempre y cuando los datos sean comparables, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, por medio del abecedario o puede ser, por ejemplo, por medio del
orden numérico que conocemos. Puede ser alguno de ellos, pero siempre y cuando los datos puedan ser comparables. Si no son comparables, igual, esto nos va a mandar un error, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplo de esta función sort. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ordenar nuestra lista 2. Vamos a aplicar aquí el método sort y ejecutamos o imprimimos nuestra lista 2, ¿no? Muy bien. Si ejecutamos esto, veamos que nuestra lista 2, mm, 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 sí, veamos que nuestra lista 2 es la de cadenas de texto y lo que va a hacer esto va a ordenarnos otra vez de acuerdo al código ASCII, ¿no? Entonces, la primera letra que pone es la letra T, que también está al inicio del código ASCII, la X, la A y la letra C, ¿no? Entonces, ese es el orden que tenemos preestablecido o predefinido para las cadenas de texto. Por ejemplo, también podemos probar con nuestra lista 3, que es la lista de números, y también esa nos puede organizar por medio del orden que ya sabemos en cuanto a los números, ¿no? Entonces ejecutamos esto y vemos que nos organiza de menor a mayor. Entonces empieza con los primeros unos, después el 3, 5 y 70. Pero verifiquemos que en efecto, si nosotros no le ponemos alguna cosa que sea comparable, es decir, nuestra lista 1, en donde tenemos distintos tipos de datos, esto nos va a mandar igual un error, ¿no? Justamente porque no son comparables unos entre otros. Entonces, eso es lo que va a hacer la función sort. Nos va a organizar nuestra lista de acuerdo al orden que nosotros tengamos en nuestros datos, siempre que sean comparables, ¿no? Entonces hacemos eso. Ejecutamos otra vez esto para ver que en efecto ya no nos regresa ese error. Eso es lo que hace la función sort. La siguiente es la función reverse, que lo que va a hacer esto es que nos va a invertir el orden que tenemos en la declaración de nuestra lista, ¿no? Es decir, si nosotros le pusimos un orden específico y simplemente lo va a invertir a nuestra lista. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Y vamos a utilizar, por ejemplo, nuestra lista 1. Lista 1.reverse. Ejecutamos y vemos que lo que nos devuelve es esto que tenemos hasta abajo, ¿no? Veamos que la última vez que la imprimimos, o el último cambio que le hicimos fue este, ¿no? Entonces, esta es nuestra lista 1 antes de hacer la función reverse. Entonces, esta veamos que la va a invertir. El elemento sí, o la palabra sí, ahora está en la primera posición, después el falso está en la segunda posición, el 2.6 en la tercera, y así hasta llegar al último, que en este caso es el número 1 que teníamos originalmente en la primera posición, ¿no? Entonces, veamos que en efecto lo que hace esta función es invertir el orden que nosotros teníamos predefinido en nuestra lista como la declaramos, ¿no? En este caso, este fue la última modificación que le hicimos antes de aplicar la función reverse y vemos que en efecto invierte como el orden. Lo primero pasa al principio, lo primero pasa a lo último y lo último pasa al principio, ¿no? Entonces eso es lo que hace nuestra función reverse. El siguiente método es el método copy, que como su nombre lo indica, va a ser tal cual como una copia de nuestra lista y equivale a poner la instrucción L, dos corchetes y el dos puntos sin ponerle índices de inicio y final, ¿no? Es decir, como hacer una sublista completa de la original. Entonces eso es lo que va a hacer la función copy. Vamos a ver el ejemplo en esto y para ello, por ejemplo, aquí podemos utilizar una variable que se llame copia y por ejemplo podemos igualarla a nuestra lista 3 y ponemos punto copy. Si ejecutamos esto, si imprimimos nuestra copia, vamos a verificar que lo que nos resulta es nuestra lista de números, ¿no? Que es exactamente como la teníamos originalmente, ¿no? Nuestra lista 3. Entonces, utilizar lista 3 y utilizar copia va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque ambas listas son, bueno, más bien copia es una, tal cual, una copia de nuestra lista 3, ¿no? Que definimos. Entonces, eso es lo que va a hacer nuestra función copy. Y finalmente, un método más que nosotros podemos tener es qué pasa si nosotros queremos vaciar nuestra lista, ¿no? Tal vez hicimos determinadas cosas con ella, ya se llenó de datos y la queremos otra vez vaciar, ¿no? Lo podemos hacer por medio de la función clear. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a eliminar todos los datos o todos los elementos de nuestra lista original y nos la va a dejar como una lista vacía. Entonces, vamos a ver eso. Al final, vamos a poner aquí, por ejemplo, nuestra lista 1, que es la que más modificamos. Vamos a limpiarla. Entonces, ponemos el método clear. Y al final vamos a imprimir cómo quedó nuestra lista después de esa modificación. Si ejecutamos,
vemos que lo que ocurre es que únicamente en la terminal vemos los dos corchetes cuadrados de inicio y de cierre, pero nada dentro, ¿no? Entonces veamos que en efecto lo que hizo esa función fue vaciarla por completo, dejarnos sin elemento alguno y únicamente nos los pone como una lista vacía, ¿no? Entonces esta lista ya está vacía para que nosotros podamos agregarle nuevos datos con los métodos que ya vimos, ¿no? Entonces estos son los métodos que tenemos para modificar una lista, ¿no? En general vemos que cada uno de ellos lo que hace es agregar nuevos elementos, cambiar una lista, por ejemplo, combinarlas al inicio. Vemos que también podemos eliminar elementos, reordenarlos e incluso al final limpiarlos completamente, ¿no? Entonces, cada uno de estos métodos lo que hace es modificar una lista, como los vemos. Ahora, falta una cosa más y es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos, ya tenemos nuestra lista definida, ya la tenemos establecida, pero tal vez nos equivocamos en algún dato y queremos modificarlo, ¿no? Vemos que todos los métodos que vimos o son para agregar cosas, o son para concatenar, o para limpiar, pero nosotros no queremos hacer eso, ¿no? Es decir, queremos que a partir de una lista que ya tenemos formada, únicamente queremos cambiar datos que ya están ahí, ¿no? No queremos agregar nuevos, sino simplemente cambiarlos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues la manera de modificarlos es por medio de su índice y de una asignación simple. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer ese cambio en nuestra terminal. Para hacer ello, únicamente vamos a utilizar aquí un último título que diga justamente eso, ¿no? Modificación de un elemento en una lista, ¿no? Entonces vamos a ocupar, por ejemplo, una nueva lista que sea tal vez una lista de números. Ponemos aquí un número 1, 2, 4, 4 y 5, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos esta lista, pero tal vez nos equivocamos y en lugar de aquí el 4 iba el número 3, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese cambio sin directamente ponerlo aquí? Obviamente, a lo mejor como este es un ejemplo sencillo, pues aquí directamente podemos cambiarlo, ¿no? Pero la idea es cómo podemos hacer eso si tal vez en nuestra ejecución ya tenemos esa lista y está definida a través, por ejemplo, de un ciclo for, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese cambio? La manera de hacerlo es por medio de su índice. Entonces, primero tenemos que acceder al índice del elemento que nosotros queremos cambiar, ¿no? En este caso es el tercer elemento, es decir, el índice 2, ¿no? Entonces ponemos corchetes cuadrados y el número de índice. Entonces, ahí ya accedimos a ese elemento. Y lo siguiente que nos decía es por medio de una asignación simple. Entonces ponemos un signo de igual, como si se tratara de una variable, y aquí inmediatamente después le ponemos el nuevo valor que nosotros queremos sustituir, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos poner el número 3. Si nosotros otra vez volvemos a imprimir nuestra lista para ver cómo quedó después de ese cambio, vamos a verificar que en efecto el cambio se realizó correctamente, ¿no? Y nos devuelve esa lista de números como la queríamos, ¿no? Del 1 al 5 con una modificación simple, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos editar datos, si es que tal vez llegáramos a necesitar esa propiedad, acceder a su índice y por medio de una asignación simple podemos terminar modificando ese dato que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, en general, esto es lo que son las listas. Lo importante y lo esencial de esto es ver todos los métodos que nosotros podemos hacer. A lo mejor pueden parecer muchos y la idea es que no nos memoricemos porque en general, pues podemos, no siempre vamos a ocupar todos, ¿no? A lo mejor tal vez en algunos momentos queremos borrar un solo dato o tal vez queremos agregar un solo dato y demás, ¿no? Pero en general somos, como que la idea es que nosotros veamos qué es la información que podemos extraer y cuál puede ser el uso que le podemos dar a este elemento que son listas. Como dijimos, en general, este tipo de datos van a ser contenedores, es decir, van a almacenar información.